Cuando recién había juramentado Pedro Castillo, empezaron a llamar a una persona que es probablemente una de las que más sabe de televisión en el Perú. Estoy hablando de Federico Anchorena, que ha sido gerente prácticamente de todos los canales de televisión importantes del Perú, ¿no? Tiene décadas de experiencia y conoce el tema del broadcasting mejor que nadie. Lo habían estado llamando constantemente de Palacio y él había estado diciendo no gracias, no gracias, no me interesa, no gracias. Le ofrecieron la dirección o gerencia de Radio Televisión Peruana, de Canal 7. Él declinó amablemente porque, claro, sabe lo que significa estar al mando de un canal que al final ya no es el canal del Estado, sino el canal del gobierno. Dijo que no, que muchas gracias, ¿no? Y sin embargo lo seguían llamando. ¿Quién lo llamaba? El secretario del presidente, Bruno Pacheco, ¿no? Y lo llamaba porque Pedro Castillo quería tener una reunión con él. Federico no entendía por qué tanta insistencia y tantas llamadas, pero al final ya casi por aburrimiento aceptó y fue a Palacio a conversar con Pedro Castillo. Estamos hablando de agosto del año 2021. Entonces Anchorena va y le dice, bueno, no sé por qué me han llamado, yo no estoy ya trabajando en la televisión, ¿no? Ni siquiera estoy viviendo en Lima, ¿no? Y entonces resulta que Castillo le dijo que lo había llamado con tanta insistencia porque lo consideraba, equivocadamente por supuesto, un aliado. Porque Pedro Castillo había sido uno de los visitantes de el señor Adubiri. ¿Se acuerdan del señor Adubiri? Walter Adubiri fue un líder antiminero en Puno, que luego se convirtió en presidente regional. Ahí lo tienen. Y en el año 2011, cuando yo conducía Buenos Días Perú, entrevisté a Walter Adubiri, ahí están las imágenes, entrevisté a Walter Adubiri y cuando terminaba mi entrevista, llegaron los agentes de seguridad del Estado a llevárselo preso. No sé si ustedes recuerdan ese incidente. Pues vino la policía, ¿no?, a llevarse detenido a Adubiri, que estaba requisitoriado por una serie de disturbios y delitos contra el orden público, porque, como ya dijimos, es un líder antiminero. Lo que hizo en ese momento Federico Anchorena, a la sazón gerente de Panamericana, fue pedirles amablemente a los señores de seguridad del Estado que mostraran cuál era la orden de detención, la orden judicial, o si acaso habían venido acompañados de un fiscal. Como no había orden de detención, ni había fiscal, Federico Anchorena le dijo a la policía, el señor Walter Adubiri es nuestro huésped, así que él se va a quedar aquí en Panamericana. Eso fue considerado por Pedro Castillo, por los aliados de Adubiri, ¿no?, por la gente de la izquierda, como una especie de gesto de protección. No lo era en absoluto, y me consta porque yo trabajaba en Panamericana en esa época. Lo que estaba haciendo Federico de alguna manera era generando un foco de interés en un canal que en ese momento estaba bastante de capa caída, ¿no? Entonces, esto se convirtió en una especie de reality, se convirtió en una noticia nacional. El entrevistado, que se quedó a vivir en el canal de televisión, porque las circunstancias así lo decidieron. Y entonces, efectivamente, Walter Adubiri y toda su corte, que eran decenas de personas que habían venido en una marcha de sacrificio desde Puno, acamparon en las instalaciones de Panamericana Televisión. Se le concedió una oficina para que Adubiri viviera, no recuerdo ahora cuántos días vivió ahí, pero probablemente fue como una semana. Él y todo su ejército hicieron un campamento apache dentro de Panamericana, y todos los que trabajaban en esa época no me dejarán mentir, ¿no? Porque Adubiri prácticamente se instaló, prácticamente convirtió a Panamericana en la casa de sus seguidores, hasta que finalmente el problema se resolvió, o él se fue, o sabe Dios.
¿Por qué estoy contando todo esto? Porque Castillo, recordando aquel gesto de Federico Anchorena, lo consideraba un aliado y había puesto sus ojos en él para ser la cabeza de Radio Televisión Peruana, o algún tipo de asesor, o algún tipo de operador político, sabe Dios, ¿no? Entonces lo llama por esa razón, porque él se sentía agradecido, porque él había sido uno de los visitantes de Walter Adubiri en Panamericana Televisión. Entonces, como las ofertas de trabajo que le hace Pedro Castillo caen en saco roto, Castillo le hace un último pedido y le dice: necesito por favor que, abusando de su poder de convocatoria, ¿no?, reúna usted a los dueños de los canales aquí en Palacio para tener una reunión con ellos, ¿no?, y poder de alguna manera limar asperezas. Federico, que es un hombre de gran experiencia, le dijo: muy bien, pero si va a reunirse con los broadcasters tendrá que ser con todos, incluido Erasmo Wong, dueño de Willax. A Pedro Castillo se le pararon los pelos, por supuesto, ¿no? Pero luego de un tira y afloje aceptó, y como vemos en las imágenes, todos los dueños de los canales desfilaron como soldaditos donde Pedro Castillo, solamente para la foto, ¿no? Desgraciadamente era solamente una especie de acto teatral para la fotografía. Pues bien, luego de esta reunión, ¿no?, y luego de la fotografía, en la que también aparece Federico Anchorena. Federico es el que tiene el pantalón color habano, ¿no? Está Pedro Castillo, Erasmo Wong, el otro no sé quién es, y luego está Federico Anchorena con un saco azul, unos zapatos marrones y un pantalón habano. A mano izquierda está Aníbal Torres, Jesús Suso Zamora, dueño de Latina, Marcelo Cunio de ATV, el señor de saco brilloso, no sé quién es, me parece que luego está Brani Zavala, en fin, siguen firmas. El gerente de América debe estar por ahí también, no lo conozco. Pero esta foto generó la idea en muchos empresarios y figuras importantes del Perú, generó la idea equivocada de que Anchorena era algo así como el hombre que te iba a llevar donde el presidente. Y entonces empezaron a reventarle el teléfono personajes de toda la Haya y de todas partes del espectro empresarial, de los típicos empresarios que quieren juntarse con el poder, ¿no?, y ponerse a su servicio muchas veces. Entonces, bueno, Federico le decía que no a todo el mundo: no trabajo ahí, no tengo nada que ver, solamente me he encargado de la foto. Ya dejen de poner al pobre Federico, que debe estar harto de aparecer. Pon otra figurita. Y entonces, finalmente, en medio de este torbellino de llamadas, lo llama Pedro Cortés. ¿Quién es Pedro Cortés? Es el presidente ejecutivo de Telefónica del Perú. Lo llama y le dice: necesito coordinar una reunión de Pedro Castillo con el CEO de Telefónica de España. O sea, Telefónica de España es evidentemente la casa matriz, ¿no? El presidente ejecutivo se llama José María Álvarez Payete. Quiere reunirse con el presidente Castillo. Entonces, bueno, tratándose de una cosa, al parecer, ¿no?, de alto nivel, Federico traslada el mensaje al presidente Castillo y, por supuesto, una vez más, es Bruno Pacheco el que se encarga de las coordinaciones. El presidente de Telefónica España vino al Perú de manera absolutamente secreta. Esta es una noticia que ningún radar captó. Estamos hablando de la segunda quincena de noviembre del año pasado. El presidente de Telefónica de España llegó al Perú en su jet privado, ¿no?, con toda su seguridad, ¿no? Se trasladó en auto blindado por Lima y estaba listo para reunirse con Pedro Castillo. Pero, evidentemente, y como siempre ocurre, Bruno Pacheco se interpuso para explicarle cuáles eran las condiciones
¿no? ¿Cuál era la mecánica, la metodología de la reunión? Y directamente le dijo, ¿usted cree que se podría adelantar algo de la deuda para antes de la reunión? Imagínense ustedes, alguien como Bruno Pacheco, ¿no? Frente a quien es la cabeza de una empresa que está en 24 países, que tiene 228 millones de clientes, ¿no? Viene un señor y le dice, cáigase con una lágrima, ¿no? Un cariño, pe. Bruno Pacheco, no tal como lo conocemos, diciéndole al presidente de Telefónica España, un adelantito para el preci, y se reúnen ahorita, ¿no? Pague su peaje. Evidentemente, en ese momento, Álvarez Payete le dijo, de ninguna manera, Telefónica no es una bodega, ¿no? Y el caso de los impuestos está prosiguiendo un proceso judicial de manera legal y correcta, así que de ninguna manera voy a aceptar su sugerencia, y es más, cancelo la reunión en este momento. Y se quedó con los crespos hechos. Imagínense ustedes la vergüenza, el nivel de que un presidente de la República, que nos representa a todos, manda a su mensajero, ¿no?, a este gordo Resina, a decirle al CEO de Telefónica España, cáete con algo, pe. Imagínense ustedes la escena. Pues bien, en ese momento, claro, Álvarez Payete había llegado al Perú, ¿no?, ya, con toda su parafernalia, ¿no?, y estaba por gusto en Lima, ya no tenía nada que hacer, la reunión no se iba a producir, ¿no?, por gusto había gastado gasolina en su jet. Entonces, Anchorena llama a un amigo, que es Henry Mitrani, historiador, ¿no?, productor de televisión, de muchos documentales, productor, investigador de A la Vuelta de la Esquina, el exitoso programa de Gonzalete, ¿no es cierto?, sobre las historias de la ciudad, ¿no?, de documentales como Pacificum, etcétera, etcétera, y le dice, mira, está en Lima el señor Álvarez Payete, ¿por qué no lo guías? ¿Por qué no eres una especie de cicerone y le muestras la ciudad, tú que conoces tanto, ¿no?, la historia de cada edificio y de cada farol de la ciudad, ¿por qué no lo paseas por la ciudad? Por supuesto, Henry aceptó y fue durante esos días el guía perfecto para este ejecutivo, y lo llevó, por supuesto, a probar las delicias culinarias del Perú. Me imagino que a Costanera 700, a La Huaca, a Maido, ¿no?, a que pruebe los anticuchos de Marta Palacios, ¿no?, la mejor chef peruana en Panchita, en fin. Y entonces él se quedó encantado de la vida, ¿no?, y se regresó a su país después de unos días de comer y beber y probar nuestras delicias y pasear por Pachacamac, ¿no?, probablemente a la Gloria del Campo, qué sé yo. Pues bien, ¿por qué les he contado esta larga historia? Y es porque este es un caso que quienes investigan la corrupción, quienes investigan la organización criminal de Palacio, ¿no?, quienes han escuchado las confesiones, la colaboración eficaz de Bruno Pacheco, tendrán que preguntar ahora sobre este asunto. Porque Pedro Castillo está siendo sumamente insistente con viajar a España. Parece haberse olvidado que en la juramentación, ¿no?, en el 28 de julio del año pasado, tuvo el pésimo gusto de lanzarle indirectas al rey de España y decir que con la llegada de los españoles comenzó la discriminación, ¿no?, comenzó el sistema de castas en el Perú, ¿no?, y el virreinato fue una catástrofe, ¿no?, y los felipillos, ¿no?, los felipillos delante de Felipe VI. Un papelonazo lo que hizo en el primer discurso. Pero en todo caso, él está desesperado por ir a España. Y si ustedes miran las noticias, él siempre está anunciando que visitará España, que hará una gira por España. Juan Fernández Trigo, secretario del gobierno español, también ha dicho que en cualquier momento, ¿no?,
habrá una visita oficial de Pedro Castillo, pero ya sabemos cuál es la razón, ya sabemos qué lo motiva. Él no está preocupado por cobrarle los impuestos a Telefónica, él no está preocupado por el intercambio cultural entre nuestros países. Esta historia que les acabo de contar, que ha sido relatada por algunos de sus protagonistas, nos muestra qué hay detrás, ¿no? Y creo que quienes investigan tendrían que preguntarle a Bruno Pacheco sobre este caso. Y creo que el Congreso, la Comisión de Fiscalización, también podría hacer lo propio, porque aquí hay un caso muy escandaloso, ¿no? Que si bien la coima no se concretó, pues es la manera como vienen actuando en esta organización criminal de Palacio desde el día 1. Y en este caso intentaron una coima de alto vuelo y se fueron de cara, ¿no? Porque le dijeron, no hijito, así yo no juego, en su cara pelada.